La semana pasada nos quedamos en la página 17 del texto que compartí con vosotras, ahora lo volveremos otra vez a poner en pantalla, y vamos a volver un pasito atrás para retomar el argumento, sobre todo el argumento de la fábula del halcón y del ruiseñor, que es donde el autor empieza a hacer su despliegue del argumento jurídico, del argumento sobre la justicia. Comparto pantalla con vosotras. En la página anterior, donde nos habíamos quedado la semana pasada, comenzaba este argumento alrededor de la idea del derecho. Y nos decía el autor, en Hesíodo se introduce por primera vez el ideal que sirve de punto de cristalización de todos esos elementos y adquiere una elaboración poética en forma de epopeya, la idea del derecho. En torno a la lucha por el propio derecho, contra las usurpaciones de su hermano y la venalidad de los nobles, se despliega en el más personal de sus poemas, los Erga, una fe apasionada en el derecho. La gran novedad de esta obra es que el poeta habla en primera persona, abandona la tradicional objetividad de la epopeya y se hace el portavoz de una doctrina que maldice la injusticia y ensalza el derecho. Justifica esta atrevida innovación el enlace inmediato del poema con la contienda jurídica que sostiene con su hermano Perses. Habla con Perses y a él dirige sus amonestaciones. Trata de convencerle, en mil formas, de que Zeus protege a la justicia, aunque los jueces de la tierra la conculquen, y de que los bienes mal adquiridos jamás prosperan. Se dirige entonces a los jueces, a los señores poderosos, mediante la historia del halcón y el ruiseñor, y en otros lugares, igual que en otros lugares del poema. Y vimos la semana pasada la fábula del halcón y el ruiseñor, en la que el halcón captura al ruiseñor, y cuando el ruiseñor está chillando y suplicando, el halcón pues se burla de él y le dice que para qué chilla si al fin y al cabo está entre sus garras y él puede hacer con él lo que le dé la gana. Y así se dirige el halcón al ruiseñor: loco, es el que quiere ponerse a la altura de los más fuertes, ¿no? Se ve privado de la victoria y además sufre vejaciones y es maltratado. El autor Hesíodo utiliza esta fábula para dirigirse inmediatamente a Perses y decirle: oh Perses, atiende tú a la justicia y no alimentes soberbia, pues mala es la soberbia para un hombre de baja condición, y ni siquiera puede el noble sobrellevarla con facilidad cuando cae en la ruina, sino que se ve abrumado por ella. Preferible el camino que en otra dirección conduce hacia el recto proceder. La justicia termina prevaleciendo sobre la violencia y el necio aprende con el sufrimiento. Pues al instante corre el juramento, tras los veredictos torcidos, cuando la dique, la justicia, es violada, se oye un murmullo allí donde distribuyen los hombres devoradores de regalos e interpretan las normas con veredictos torcidos. Aquella, la justicia, va quejándose, va detrás quejándose de la ciudad y de las costumbres de sus gentes, envuelta en niebla y causando mal a los hombres que la rechazan y no la distribuyen con equidad. Y a partir de aquí me gustaría que retomáramos la lectura. Adelante, Sales. Nos traslada de un modo tan vivaz en la situación del proceso, justamente en el momento anterior a la decisión de los jueces, que no sería difícil cometer el error de pensar que Hesíodo escribió precisamente en aquel momento y que los Erga son una obra ocasional, nacida íntegramente de aquella circunstancia. Así lo han pensado algunos nuevos intérpretes. Parece confirmar este punto de vista el hecho de que en parte alguna nos hable del resultado del pleito. No parece que el poeta hubiera dejado a sus oyentes a oscuras si hubiese recaído ya en una decisión. Se consideró así el poema como un reflejo del proceso real. Se investigó sobre algunos cambios de situación
que se creyó hallar en el poema y se llegó a la conclusión de que la obra, por la relajación arcaica de su composición que nos permite apenas concebirla como una unidad, no es otra cosa que una serie de cantos de amonestación a Perses, separados en el curso del tiempo. Difícilmente pueden conciliarse con esta interpretación la existencia de amplias partes del poema de naturaleza puramente didáctica, que nada tienen que ver con el proceso y que se hallan, sin embargo, dirigidas a su hermano Perses y consagradas a su instrucción, como los calendarios para campesinos y navegantes, y las dos colecciones de máximas morales unidas a ellos. ¿Y qué influencia pudieron tener las doctrinas generales de carácter religioso y moral sobre la justicia y la injusticia, mantenidas en la primera parte del poema sobre la marcha de un proceso real? En realidad, el caso concreto del proceso jugó evidentemente un papel importante en la vida de Hesíodo, pero no es para el poema, sino la forma artística con que viste el discurso para hacerlo más eficaz. Sí, un momento, Sales. Esto ya lo había observado Sara la semana pasada, cuando nos comentaba, claro, esta manera de hablar en primera persona, el autor nos está colocando ante una manera de presentar el problema de la justicia desde la intimidad. Es que esto me ha pasado a mí, ¿no? Esto que me ha pasado a mí es lo que yo os estoy contando y porque es mi experiencia, tiene una validez que yo puedo pretender transmitir a mis lectores, a mis oyentes, ¿no? Es la forma artística que utiliza Hesíodo para conseguir la mayor fuerza dramática en el poema. Continúa, Sales. Sin ello, no sería posible la forma personal de la exposición ni el efecto dramático de la primera parte. Así se hacía natural y necesaria porque el poeta había experimentado realmente su íntima tensión en la lucha por su propio derecho. Por esta razón, no nos refiere el proceso hasta su término, porque el hecho concreto no afecta la finalidad didáctica del poema. Una vez presentado el problema como un asunto que arranca desde lo personal, la finalidad del proceso no tiene ya ningún interés a partir de ahí. Una vez que el autor ha conseguido coger al lector, al oyente, atraparlo a través de esta forma en la historia y en la enseñanza que quiere transmitir. Sara, continúa tú, por favor. Así como Homero describe el destino de los héroes que luchan y sufren como un drama de los dioses y de los hombres, ofrece Hesíodo el vulgar acaecimiento civil de su pleito judicial como una lucha de los poderes del cielo y de la tierra por el triunfo de la justicia. Así eleva un suceso real de su vida que carece por sí mismo de importancia al noble rango y a la dignidad de una verdadera epopeya. No puede, naturalmente, como lo hace Homero, trasladar a sus oyentes al cielo, porque ningún mortal puede conocer las decisiones de Zeus sobre sí mismo y sobre sus cosas. Solo puede rogar a Zeus que proteja la justicia. Por eso el poema empieza con himnos y plegarias. Zeus, que humilla a los poderosos y ensalza a los humildes, debe hacer justa la sentencia de los jueces. El poeta mismo toma en tierra el papel activo de decir la verdad a su hermano extraviado y apartarlo del camino funesto de la injusticia y la contienda. Verdad que Eris es una deidad a la cual los hombres deben pagar tributo aun contra su voluntad, pero al lado de la Eris mala hay una buena que no promueve la lucha sino la emulación. Zeus le dio su morada en las raíces de la tierra. Enciende la envidia en el perezoso ante el éxito de su vecino y lo mueve al trabajo y al esfuerzo honrado y fecundo. El poeta se dirige a Perses para prevenirle contra la Eris mala. Solo puede consagrarse a la inútil manía de disputar al hombre rico, el hombre rico que tiene llenas las trojes, el almacén, el granero, y no se haya agobiado por el cuidado de su subsistencia.
Este puede maquinar contra la hacienda y los bienes de los demás y disipar el tiempo en el mercado. Hesíodo exhorta a su hermano a no tomar por segunda vez este camino y a reconciliarse con él sin proceso, puesto que dividieron ya desde hace tiempo la herencia paterna y Perses tomó para sí más de lo que le correspondía, sobornando a los jueces. Insensatos, no saben cuán verdadera es la sentencia de que la mitad es mayor que el todo y qué bendición encierra la hierba más humilde que produce la tierra para el hombre, la malva y el asfódelo. El asfódelo. Dice, insensatos, no saben cuán verdadera es la sentencia de que la mitad es mayor que el todo, ¿no? Como venir a decir que lo que compartimos es más, ¿no? Lo que compartimos es más que la totalidad que pudiéramos tener. Y qué bendición encierra la hierba más humilde, lo que produce la tierra para el hombre, la malva y el asfódelo, una de los hierbajos propios del consumo de la época. Continúa. Así el poeta, al dirigir su exhortación a su hermano, pasa del caso concreto a su formulación general. Y ya desde el comienzo se deja entrever cómo se enlaza la advertencia contra las contiendas y la injusticia y la fe inquebrantable en la protección del derecho por las fuerzas divinas, con la segunda parte del poema, las doctrinas del trabajo de los campesinos y los navegantes y las sentencias relativas a lo que el hombre debe hacer y omitir. La única fuerza terrestre que puede contraponerse al predominio de la envidia y las disputas es la eris buena, con su pacífica emulación en el trabajo. El trabajo es una dura necesidad para el hombre, pero es una necesidad. Y quien provee, mediante él a su modesta subsistencia, recibe mayores bendiciones que quien codicia injustamente los bienes ajenos. Esto es evidente para todas las que habéis seguido las grandes epopeyas de Homero. Es evidente que es una ruptura con el pensamiento anterior, ¿no? Los héroes de Homero toman lo que les da la gana cuando les da la gana y no dan cuentas a nadie, ¿no? Aquí Hesíodo está planteando otra ética, está planteando otra manera de comportarse en el mundo. El trabajo es una dura necesidad para el ser humano, pero es una necesidad, hay que cumplirla. Y quien provee a él, a su modesta subsistencia mediante el trabajo, recibe mayores bendiciones que quien codicia injustamente los bienes ajenos. Hesíodo pone en pie en este poema todo un elogio del trabajo honesto, el trabajo realizado por sí mismo y los bienes que obtiene el ser humano por su propio trabajo y por su propio sacrificio, sin codiciarlo ni quitárselo a los demás. Gracias, Sara. Y un apunte que me resulta curioso, él asocia lo funesto con el pleito. Sí. Y pretende retirar a su hermano de la contienda. La contienda o el pleito no son algo positivo, sino que es algo negativo, que favorece Claro. La contienda la eris mala. la contienda solo favorece el enfrentamiento, ese pleito solo favorece el enfrentamiento y la mala avenencia entre la gente. Pero hay más que eso. Y vuelvo otra vez a señalar el insensatos. Insensatos no saben cuán verdadera es la sentencia de que la mitad es mayor que el todo, ¿no? Esto podría enlazar perfectamente con el dicho gitano ese de que tengas muchos juicios y los ganes todos. Muchos pleitos, ¿no? Y los ganes. Ten muchos pleitos y los ganes. Efectivamente, ¿no? Es decir, conseguir, digamos, compartir sin necesidad de pleitear, podría ser, seguramente Hesíodo lo percibiría como el mayor de los bienes que se puede tener en comunidad. Y además, esto no es solamente una norma de buen vivir y de buena vecindad.
Dice, esta experiencia de la vida, continúa diciendo él, se funda para el poeta en las leyes permanentes que rigen el orden del mundo, enunciadas, como él lo hace, de forma religiosa y mítica. Luisa, lee por favor lentamente, no te aceleres. Esta experiencia de la vida se funda para el poeta en las leyes permanentes que rigen el orden del mundo, enunciadas en forma religiosa y mítica. Ya en Homero hallamos el intento de interpretación de algunos mitos desde el punto de vista de una concepción del mundo. Pero este pensamiento, fundado en las tradiciones míticas, no se halla todavía sistematizado. Esta tarea le está reservada a Hesíodo en la segunda de sus grandes obras, la Teogonía. Los relatos heroicos participan apenas en la especulación cosmológica y teológica. Los relativos a los dioses constituyen, en cambio, su fuente más abundante. El impulso casual naciente halló su satisfacción en la construcción sagaz y completa de la genealogía de los dioses. Pero los tres elementos más esenciales de una doctrina racional del devenir del mundo aparecen también evidentes en la representación mítica de la teogonía: el caos, el espacio vacío, la tierra y el cielo, fundamento y cubierta del mundo, separados del caos, y Eros, la fuerza originaria, creadora y animadora del cosmos. Si hay un elemento original en el pensamiento y poderoso en el pensamiento de Hesíodo, es la colocación de Eros en este momento fundacional del cosmos, ¿no? Esa fuerza que reúne y mantiene o tiende a mantener unidos los elementos que bajo otras condiciones estarían dispersos y disueltos. Continúa, la tierra y el cielo. La tierra y el cielo son elementos esenciales de toda concepción mítica del mundo, y el caos, que hallamos también en los mitos nórdicos, es evidentemente una idea originaria de las razas indogermánicas. El Eros de Hesíodo es una idea especulativa y original y de una fecundidad fisiológica enorme. En la titanomaquia y en la doctrina de las grandes dinastías de los dioses entra en acción la idea teológica de Hesíodo de construir una evolución del mundo llena de sentido, en la cual intervienen fuerzas de carácter ético, además de las fuerzas telúricas y atmosféricas. Gracias, Luisa. Cristina, continúa tú. El pensamiento de la teogonía. Lentamente, Cristina. El pensamiento de la teogonía no se contenta con ponerlos en relación con los dioses reconocidos y venerados en los cultos, ni con los conceptos tradicionales de la religión reinante. Por el contrario, pone al servicio de una concepción sistemática sobre el origen del mundo y de la vida humana, elaborada mediante la fantasía y el intelecto, los datos de la religión en el sentido más amplio del culto, de la tradición mítica y de la vida interior. Así concibe con toda fuerza activa como una fuerza divina, como corresponde a aquel grado de la evolución espiritual. Nos hallamos, pues, ante un pensamiento vivo y mítico, expuesto en la forma de un poema original. Pero este sistema mítico se halla constituido y gobernado por un elemento racional, como lo demuestra el hecho de que se extienda mucho más allá del círculo de los dioses conocidos por Homero y objeto del culto, y de que no se limite a los meros registros y combinaciones de dioses admitidos por la tradición, sino que se atreva a una interpretación creadora de los mismos e invente nuevas personificaciones cuando así lo exijan las nuevas necesidades del pensamiento abstracto. Bastan estas breves referencias para comprender el trasfondo de los mitos que introduce Hesíodo en los Erga, para explicar la presencia de la fatiga y los trabajos en la vida humana y la existencia del mal en el mundo. Así se ve, ya en el relato introductorio sobre la buena y la mala Eris, que la teogonía y los Erga, a pesar de la diferencia de su asunto, no se hallaban separados en el espíritu del poeta, sino que el pensamiento del teólogo penetra en el del moralista, así como el de éste se manifiesta claramente en la teogonía. Ambas obras desarrollan la íntima unidad de la concepción del mundo, de una personalidad. Hesíodo aplica la forma causal del pensamiento, propia de la teogonía,
en la historia de Prometeo de los Selva, a los problemas éticos y sociales del trabajo. El trabajo y los sufrimientos deben de haber venido alguna vez al mundo. No pueden haber formado parte desde el origen de la ordenación divina y perfecta de las cosas. Hesíodo busca su causa en la siniestra acción de Prometeo, en el robo del fuego divino, que considera desde el punto de vista moral. Como castigo, creó Zeus a la primera mujer, la astuta Pandora, madre de todo el género humano. De la caja de Pandora salieron los demonios de la enfermedad, de la vejez y otros 1000 males que pueblan hoy la tierra y el mar. Gracias, Cristina. Dice el autor Jäger con respecto a esta obra de Hesíodo, dice: el trabajo y los sufrimientos deben haber venido alguna vez al mundo. No pueden haber formado parte desde el origen de la ordenación divina y perfecta de las cosas. ¿Y dónde busca Hesíodo la causa de esta aparición del trabajo y los sufrimientos? Bueno, pues en la indebida acción de Prometeo, el robo del fuego divino, y a partir de ahí la sucesión de castigos que le caen a Prometeo y a los seres humanos, entre ellos la aparición de Pandora. Paco Gotzen, adelante. Es una innovación, creo que está. Ay. Uy, se me ha ido. Es una innovación. Sí, un momentito, página 21. Es que se ha ido. Es una innovación. Perdón. Disculpa. Es una innovación atrevida interpretar el mito desde el punto de vista de las nuevas ideas especulativas del poeta y colocarlo en un lugar tan central. Pero el mito es un organismo, se desarrolla, cambia y se renueva incesantemente. El poeta realiza esa transformación y no la realiza respondiendo simplemente a su arbitrio. El poeta estructura una nueva forma de vida para su tiempo e interpreta el mito de acuerdo con sus nuevas evidencias íntimas. Mediante la incesante metamorfosis de su idea, se mantiene el mito vivo y la nueva idea es acarreada por el seguro vehículo del mito. Esto es válido para la relación entre el poeta y la tradición en la epopeya homérica, pero se hace todavía mucho más claro en Hesíodo, puesto que aquí la individualidad poética aparece en un modo evidente, actúa con plena conciencia y se sirve de la tradición mítica como de un instrumento para su propio designio. Este uso normativo del mito se revela con mayor claridad por el hecho de que Hesíodo, en los Erga, coloca inmediatamente después de la historia de Prometeo la narración de las 5 edades del mundo mediante una fórmula de transición que carece acaso de estilo, pero que es sumamente característica para nuestro propósito. Si tú quieres, te contaré con arte una segunda historia hasta el fin. Acéptala, empero, en tu corazón. En este tránsito del primer mito al segundo, era necesario dirigirse de nuevo a Perses para llevar a la conciencia de los oyentes la unidad del fin didáctico de las dos narraciones en apariencia tan distintas. La historia de la antigua Edad de Oro y de la degeneración siempre creciente de los tiempos subsiguientes debe mostrar que los hombres eran originariamente mejores que hoy y vivían sin trabajos ni penas. Sirve de explicación el mito de Prometeo. Hesíodo no vio que ambos mitos en realidad se excluyan, lo cual es particularmente significativo para su plena interpretación ideal del mito. Mercedes, adelante. Menciona a Hesíodo como causas de la creciente desventura de los hombres el progreso de Ibris y la irreflexión, la desaparición del temor de los dioses, la guerra
y la violencia. En la Edad Quinta, la Edad de Hierro, en la cual el poeta lamenta tener que vivir, domina solo el derecho del más fuerte. Solo los malhechores pueden afirmarse en ella. Aquí refiere Hesíodo la tercera historia, la del halcón y el ruiseñor. La dirige expresamente a los jueces, a los señores poderosos. El halcón arrebata al ruiseñor, el cantor, y a sus lamentos lastimeros responde el raptor mientras lo lleva en sus garras a través de los aires. Desventurado, ¿de qué te sirven tus gemidos? Te hallas en poder de uno más fuerte que tú y me seguirás a donde quiera llevarte. De mí depende comerte o dejarte. Hesíodo denomina esta historia de animales una enos, historia con moraleja. Semejantes fábulas eran creídas por todo el pueblo. Cumplían en el pensamiento popular una función análoga a la de los paradigmas místicos en los discursos épicos. Contenían una verdad general. Homero y Píndaro denominan también a enos a los ejemplos míticos. Solo más tarde se limita el concepto de las fábulas de animales. Contiene el sentido ya conocido de advertencia o consejo. Así, no es solo ainos la fábula del halcón y el ruiseñor. Este es solo el ejemplo que ofrece Hesíodo a los jueces. Verdaderos ainos son también la historia de Prometeo y el mito de las edades del mundo. Es decir, el uso de estas historias con moraleja, el uso de estas historias tiene por finalidad aleccionar, transmitir una enseñanza. Forman parte de la sabiduría práctica y popular de la gente, forman parte de esa literatura sapiencial que se va transmitiendo en forma de historias de generación en generación. Más adelante, las historias de animales que hablan y que transmiten enseñanzas se transformará en una especialidad propia, ¿no? que es lo que hemos recibido nosotros como fábulas. Rosa, continúa tú, por favor. Y si quieres, comenta el problema que te planteo antes. Pues no entiendo la confrontación entre los dos mitos, el de Prometeo y el de Pandora. No, el de Prometeo y de las 5 edades. Entre el mito de Prometeo y el mito de las 5 edades... ¿Ves cómo no claro, lo he entendido? El mito de Prometeo plantea la aparición del mal en el mundo como un castigo divino, y el mito de las 5 edades como una degradación. Como una degradación de una raza tras otra, pero en la que no hay una responsabilidad aparente por parte de las distintas razas. Las distintas razas fueron creadas, si quieres decirlo de forma chapucera, por los dioses, y entonces, claro, decir, bueno, ¿qué responsabilidad me atribuyes a mí, ¿no? en esto? Claro. Al menos en la de Prometeo, hay alguien que quiso violar la ley divina o que se quiso burlar del ordenamiento divino. En la de las 5 edades, no. En la de las 5 edades hay una permanente degradación de una raza a otra, sin ninguna otra explicación, nada más que pues que están mal constituidas, ¿no? Por lo tanto, cuando Hesíodo se queja de que en la última edad, la del hierro, esta edad en la que él no querría haber vivido, ¿no? Solamente prima la injusticia, el delator, el infame y todo esto, pues es para darte la vuelta y dirigirte al jefe, ¿no? Y decirle, oye Dios, ¿qué chapuza me has hecho tú con la creación que has provocado? ¿No? Ya te vale, ¿no?
Por eso no entendía, no veía la contradicción entre lo de Pandora y lo de digamos la primera parte de robar, la parte de robar el fuego, y luego me parecía que era una continuidad, una consecuencia una de la otra, lo de Pandora de lo del robo del fuego, ¿no? Bueno, mira, podría leerse así, podrías decir esa degradación que viene a continuación es parte del castigo que ha sufrido la raza, las sucesivas razas, ¿no? Hasta la actualidad. Mira, podría leerse también de esa manera. Sí, sin duda, sin duda. Sería otra manera de darle coherencia a un mito tras otro. Pero en este caso, el tema de las edades, la degradación, o sea, porque sin una causa, no se sabe, ¿no? Simplemente se suceden las edades, ¿esta idea no persiste? ¿Predomina la idea en general de la filosofía de la intervención divina? Son dos maneras diferentes de plantear el problema. Una cosa es plantearlo como un castigo y otra cosa es plantearlo como una involución. La realidad es que pertenecen a dos tradiciones diferentes. La historia de las 5 edades, que en otras culturas pueden ser 3, 4, creo que lo vimos en el pensamiento chino también, ¿no? Este planteamiento de que antiguamente sí que se vivía bien y ahora, pues fíjate cómo nos encontramos abocados a la degradación, es un pensamiento que se encuentra en distintas culturas. De hecho, es muy probable que lo que está haciendo Hesíodo sea una asimilación que le haya llegado a través de Jonia del cercano oriente, ¿no? en este planteamiento. En todo caso, lo que él está intentando transmitirle al oyente, utilizando a su hermano como sparring, está tratando de transmitirle la responsabilidad que tiene en la restitución de esa justicia perdida original. Y él, para explicar la situación en la que nos encontramos, utiliza esos dos mitos. Lo que ocurre es que la contradicción que yo creo que ve el autor y que yo también he creído ver en el texto es la siguiente. Si la injusticia que nosotros estamos padeciendo es producto de un castigo, no sé qué responsabilidad me compete a mí en intentar corregirla, ¿no? Si resulta que los dioses le dieron a Pandora la caja llena de males, sabiendo que Pandora era una manasas y iba a abrir la caja, ¿no? Si al final pues todos los males se reparten por el mundo menos el de la esperanza, bueno, pues me obligas a vivir con eso porque además me has dicho que me mandas todo eso en compensación o para que esos males compensen el bien que robamos o que Prometeo robó indebidamente a los dioses con el fuego, ¿no? Hombre, si resulta que esto me viene causado por ese castigo, ¿por qué me atribuyes responsabilidad en tratar de evitar ese mal? Si tú eres Dios, pues haberlo evitado, ¿no? Al mal que me estás proponiendo, o al mal que me has obligado a cometer. Es como comer la manzana, es como comer la manzana de... Claro, y luego echarte la culpa de que te la has comido, ¿no? Sí, hombre, pues no, pues... No haberla puesto, ¿no? Es que eres un poquito perverso, ¿no? Para ser Dios, ¿no? Eres un poquito retorcido. Bueno, recordemos que estamos en un mundo el que está planteando Hesíodo, que ya viene de Homero, heredado de Homero, en el que los dioses son extraordinariamente humanos.
¿no? Y son tan retorcidos como los humanos. Lo que pasa es que Hesíodo intenta poner orden en esta narración, establecer un orden causal, además, y explicar por qué las cosas son como son y han llegado a ser lo que son desde un origen. Vale. En ese origen, al utilizar él esos dos mitos, pues, hombre, esos dos mitos, bueno, pues tienen su conflicto uno con otro. Pero es verdad que la interpretación que tú has hecho, bueno, podría poner lubricante entre ambos y hacerlo funcionar un poco más homogéneamente. Jorge, ¿de qué siglo estamos hablando? Aquí estamos a principios del siglo VII. Entre el siglo VII y el siglo VI, antes de nuestra era. Antes de nuestra era, o sea, -7. Sí, -7. Vale. Estamos en pleno... claro, los griegos están, como decíamos antes, bajándose de los árboles. Cuando Medio Oriente ya lleva 3.000 años de historia, ¿no? Claro, es muy probable que muchas de estas historias le hayan llegado a los jonios por contaminación de los pueblos de cercano oriente, ¿no? Entre ellos el mito de las edades, por supuesto, ¿vale? Adelante, Rosa. Las mismas... Es ahí, ¿verdad? Sí. Las mismas alocuciones dirigidas a ambas partes, a Perses y a los jueces, se repiten en la siguiente parte del poema. En ella nos muestra la maldición de la injusticia y la bendición de la justicia, mediante las imágenes religiosas de la ciudad justa y de la ciudad injusta. Dike se convierte aquí para el poeta en una divinidad independiente. Es la hija de Zeus, que se sienta con él y se lamenta cuando los hombres abrigan designios injustos, puesto que tiene que darle cuenta de ellos. Sus ojos miran también a esta ciudad y al litigio que se sostiene en ella. Y el poeta se dirige de nuevo a Perses. Toma esto en consideración, atiende a la justicia y olvida la violencia. Es el uso que ha ordenado Zeus a los hombres. Los peces y los animales salvajes y los pájaros alados pueden comerse unos a otros, puesto que entre ellos no existe el derecho. Pero a los hombres les confirió la justicia el más alto de los bienes, el derecho, claro. La justicia, la equidad, ¿no? Sí. Mientras los animales solamente se plantean qué es lo que pueden pillar, los seres humanos pueden tener conciencia de la equidad, ¿no? Con respecto a sus actos. Adelante. Esta diferencia entre los hombres y los animales se ensalza claramente con el ejemplo del halcón y el ruiseñor. Hesíodo piensa que entre los hombres no hay que pelear nunca, no hay que apelar nunca al derecho del más fuerte, como lo hace el halcón con el ruiseñor. En la primera parte del poema se revela la creencia religiosa de que la idea del derecho se halla en el centro de la vida. Este elemento ideológico no es naturalmente un producto original de la vida campesina primitiva. En la forma en que lo hallamos en Hesíodo, ni tan siquiera pertenece a la Grecia propiamente dicha, del mismo modo que los rasgos racionales que se revelan en el afán sistemático de la teogonía, tanto el afán racionalizador, ordenador del cosmos y su génesis, como esta idea del derecho, presuponen las relaciones ciudadanas y el desarrollo espiritual avanzado en Jonia. Nos dice el autor que esto que está planteando Hesíodo, esto no puede haber surgido en Beocia, ¿vale? En una aldea empobrecida de Beocia. Esto tiene que haber venido, sin lugar a dudas, del pensamiento más avanzado que se está produciendo en Jonia y que está fuertemente influenciado por toda la cultura del cercano oriente. Adelante. La fuente más antigua de estas ideas es para nosotros Homero, ya que en él se halla contenido el primer elogio de la justicia.
Sin embargo, en Homero, la idea del derecho no se halla tan en primer término en la Ilíada como en la Odisea, más próxima en el tiempo a Hesíodo. En esta hallamos la creencia de que los dioses son guardianes de la justicia y de que su reinado no sería en verdad divino si no condujera al fin al triunfo del derecho, postulado que domina la acción entera de la Odisea. Claro, de recuperar, que Odiseo recupere su reino. su casa, sus bienes. Claro, su casa. ¿Sigo? Sí, por favor, termina el párrafo. También en la Ilíada. También en la Ilíada, en un famoso ejemplo de la Patrocleia, canto decimos esto, el padre de los hombres y de los dioses hizo caer sobre la tierra sanguinolentas gotas para honrar al hijo amado Sarpedón. Fue uno que mata a Patroclo, ¿no? Hallamos la creencia de que Zeus promueve terribles tempestades en el cielo cuando los hombres conculcan la justicia en la tierra. Sin embargo, estas huellas aisladas de una concepción ética de los dioses en la Ilíada, así como las convicciones que gobiernan la Odisea, se hallan muy lejos de la pasión religiosa de Hesíodo, un profeta del derecho que, como simple hombre del pueblo y mediante una fe inquebrantable en la protección del derecho por los dioses, emprende una lucha contra el ambiente de su propia época, que nos arrebata todavía hoy, a través de los siglos, en su irresistible patos. En la irresistible emoción que transmite. Esto, antes preguntaba Juanra de qué siglo estamos hablando, ¿no? Es decir, tenemos que colocarnos en una aldea de Beocia, en el siglo VII, y hacernos una composición del lugar de cómo podía verle la gente a un tipo, a un pastor como Hesíodo, que empezaba a hablar de la justicia y a despotricar en contra de los devoradores de regalos, que son los terratenientes que actúan como jueces. Hay que ser conscientes de que estamos ante una persona, ante un autor, que está absolutamente enfrentado al ambiente de su época. Un ambiente en el que probablemente el más rico, el más poderoso, actuaba como el halcón con el ruiseñor, y donde la justicia se determinaba sencillamente por el derecho del más fuerte. En ese ambiente, Hesíodo inicia este poema, o pone en marcha este poema, rompiendo probablemente con las formas de actuar normales que eran en su época y a su alrededor en todo lo que él podía ver. Paqui, por favor, adelante. Toma de Homero el contenido de su idea del derecho, así como algunos giros característicos del lenguaje. Pero la fuerza reformadora mediante la cual experimenta esta idea, así como el absoluto predominio de su idea del gobierno, de los dioses y del sentido del mundo, abre una nueva edad. La idea del derecho es, para él, la raíz de la cual ha de surgir una sociedad mejor. La identificación de la voluntad divina de Zeus con la idea del derecho y la creación de una nueva figura divina. Dique, tan íntimamente vinculada con Zeus, el dios más alto, pone en manifiesto la fuerza y severidad moral con que debieron sentir la necesidad de protección por el derecho la clase campesina naciente y los habitantes de la ciudad. Seguramente, y lo veremos cuando retomemos el texto histórico de Chester Stark, seguramente estamos asistiendo en Grecia, en distintos lugares de Grecia, a una revolución social. Estamos asistiendo a un momento en el cual las clases oprimidas, campesinas, empiezan a plantarle cara al despotismo, a la ley del más fuerte, que deben estar esgrimiendo algunos terratenientes. Probablemente en este siglo y en el siglo siguiente,
estemos asistiendo a una progresiva concentración de la propiedad, a una progresiva acumulación de tierras en manos de cada vez menos terratenientes, en detrimento de una mayoría de la población cada vez más precarizada, cada vez más expuesta, cada vez más expropiada de sus medios de subsistencia. Sé que cuando estoy diciendo esto, automáticamente muchas de vosotras estaréis pensando en los enclosures de Marx, o estaréis pensando en la desposesión masiva que estamos sufriendo actualmente en nuestras propias carnes, ¿no? Y es que, bueno, en muchos momentos de la historia hay ciclos en los que se producen concentraciones de la propiedad y de los medios de producción en manos de unas cuantas personas en detrimento de una mayoría social. Cuando eso ocurre, antes o después se produce o va, digamos, fermentando el descontento hasta dar lugar a una respuesta filosófica, religiosa, política o social. Seguramente cuando Hesíodo está escribiendo esto, estamos asistiendo a un proceso de concentración de la propiedad, seguramente que viene arrastrado ya desde 200 o 300 años antes, este proceso, y estamos en un momento en el cual la gente murmura. La gente habla entre ella, y la gente tiene ideas que vienen de otros lugares, de lugares más avanzados, más progresistas, en este caso la costa de Jonia, ¿no? Y la gente va hablando entre ella, y algún Hesíodo, que nosotros conocemos a Hesíodo, pero que pudieron haber sido cientos de Hesíodos con mayor o menor fortuna o mayor o menor gracia a la hora de decir las cosas o de protestar, empiezan a darle forma a este reclamo de una justicia que esté por encima de la mera fuerza del halcón con el ruiseñor. Nos dice aquí Jäger: la identificación de la voluntad divina de Zeus con la idea del derecho y la creación de una nueva figura divina, Dike, como diosa de la justicia, tan íntimamente vinculada a Zeus, el dios más alto, ponen de manifiesto la fuerza y severidad moral con que debieron sentir la necesidad de protección por el derecho una clase campesina naciente y los habitantes de los núcleos urbanos de la época. Quería señalaros esto. Quizás este poema nos esté poniendo sobre la pista de un cambio de época y de un malestar generalizado que en los 2 siglos siguientes acabará primero con las pocas monarquías que hay en la Hélade, acabará después rápidamente con los pocos gobiernos aristocráticos y configurará una nueva forma política que 2 o 3 siglos después se aparecerá ante nosotros como la polis griega, como eso que luego en Atenas se dio en llamar la democracia, pero que tiene su historia, que no es una creación de la nada, sino que viene arrastrando una serie de transformaciones políticas y sociales que seguramente en este poema se están poniendo de manifiesto. Continúa, Paqui. Es imposible que Hesíodo, en su tierra beocia, alejado del desarrollo espiritual propio de los países transmarinos, haya mantenido por primera vez aquella exigencia y sacado de sí mismo la totalidad de su patos social. Pero sin duda la experimentó con más vehemencia en su lucha con aquel medio ambiente y se convirtió así en su heraldo. Él mismo cuenta en los Erga como su padre, venido a menos en la ciudad del Cime, en el Asia Menor, inmigró a Beocia. Así es razonable presumir
que el sentimiento de melancolía experimentado en su nueva patria, tan amargamente expresado por el hijo, le haya sido transmitido por su padre, cuya familia nunca se sintió en casa en la miserable aldea de Askra. Eisido la describe como horrible en invierno, insoportable en verano y nunca agradable. Está claro que a Hesíodo no le gustaba. Por lo que es evidente que desde joven aprendió en su casa paterna a ver con mirada crítica las relaciones sociales de los beocios e introdujo la idea de Dike en su medio ambiente. Ya en la Teogonía introduce a Dike de un modo expreso, colocando a la Trinidad divina y moral de las horas, Dike, Eunomía e Irene, orden natural, ley humana, paz y prosperidad, junto a las moiras, Cloto, la hilandera del hilo de la vida, Láquesis, la que reparte la duración de ese hilo, y Atropos, la que corta el hilo, y las carités, las tres gracias, Aglaya, belleza, Eufrosine, júbilo, Italia, abundancia, y alabando a las diosas del derecho, del buen orden y la paz como promotoras de las obras de los hombres. Esta construcción que hace Hesíodo es especialmente llamativa, ¿no? Decía Alfonso la semana pasada, ¿esto se lo está inventando? En buena medida sí, ¿no? En buena medida se lo está inventando, es una creación poética que está haciendo Hesíodo, pero no es una creación arbitraria. Solo en esta colocación de las distintas diosas, una junto a otra, ya muestra una voluntad de ordenar el mundo de una determinada manera. Nos dice que en la Teogonía introduce a Dike colocando a la Trinidad Divina y Moral de las Horas, Dike, Eunomía e Irene, junto a las moiras, ¿no? Es decir, nos coloca en la Teogonía el orden, la ley natural, la ley humana y la prosperidad o la paz, la coloca junto con las moiras, los seres que controlan la vida, la que da la vida, la hilandera de la vida, la que reparte, la que decide cuánto va a durar esa vida y la que llega con la tijera a cortarla. Pero también decimos orden natural, ley humana y prosperidad junto a las reglas de la vida y de la muerte, pero además junto con la belleza, la alegría y la abundancia. Vemos cómo el poeta quiere dar una unidad, un orden a todos estos conceptos y presentarlos como parte de un todo, de un orden del cosmos en el cual los seres humanos tienen que vivir. Porque interferir en ese orden es interferir en cualquiera de todos esos elementos. Tocar uno de ellos es tocarlos a todos. El equilibrio que permite el funcionamiento del cosmos exige que haya equidad, que haya un funcionamiento armonioso entre todos estos conceptos. Y continúa Juan, por favor. En los erga, los trabajos y los días, la idea del derecho penetra toda la vida y el pensamiento de los campesinos. Y mediante la unión de la idea del derecho con la idea del trabajo, consigue crear una obra que adquiere y desarrolla un carácter educador. Vamos a mostrarla ahora, en breves rasgos, en la amplia construcción de los erga. Es decir, en Homero teníamos el carácter educador del pensamiento aristocrático. Hesíodo ahora se plantea un carácter pedagógico en su obra, pero con otra aspiración, que no es la de dirigirse a los reyesuelos o a los terratenientes. En estos erga, en estos trabajos y los días, la idea del derecho
penetra la vida y el pensamiento de los campesinos. ¿Mediante qué procedimiento? Unir, cosa que no está en Homero, la idea del derecho con la idea del trabajo. Continúa, Juan. Inmediatamente después de la advertencia con que se cierra la primera parte, de seguir el derecho y abandonar ya para siempre la injusticia, se dirige Hesíodo una vez más a su hermano, en aquellos famosos versos que han corrido durante millares de años de boca en boca, separados de su contexto. Ellos solo bastan para hacer al poeta inmortal. Deja que te aconseje con recto conocimiento, Perses, mi niña grande. Mi niño grande. Mi niño grande. Las palabras del poeta toman un tono paternal, pero cálido y convincente. Fácil es alcanzar en tropel la miseria, el mal, la penuria. Liso es el camino, y no reside lejos, pues los dioses inmortales han colocado antes el sudor que el éxito, el equilibrio, la fortaleza. Largo y escarpado es el sendero que conduce a él y al principio áspero. Sin embargo, cuando has alcanzado la cúspide, resulta fácil a pesar de su rudeza. Os habéis dado cuenta que el párrafo está completamente intercalado de colores, ¿vale? A continuación, en rojo, tenéis la traducción de Gredos. La vamos ahora a comentar. La semana pasada preguntaba a Juan si daba igual una traducción que otra, o si todas más o menos, al fin y al cabo, si el texto es el mismo, pues todas las traducciones más o menos dirán lo mismo. Bueno, pues no, ¿vale? Cuando estamos ante una traducción, como bien sabe Marí, toda traducción es una traición, ¿no? En cierta medida, pero cuando además estamos traduciendo un texto de otra cultura, la traición es doble. Y si además el texto pertenece a una época tan anterior a nosotros y tan lejana que hemos perdido los referentes morales, éticos, políticos, religiosos que hay detrás de la traducción puede parecerse a la realidad, en fin, como lo que nos dé la gana. ¿Eso quiere decir que las obras estas son intraducibles? No. Quiere decir que toda traducción conlleva necesariamente una interpretación. Y, lógicamente, hay interpretaciones mejor fundadas que otras y hay interpretaciones más doctas o probablemente con mayor calidad que otras. Pero, con todo, no dejan de ser interpretaciones. La lectura del texto de Jäger, sin duda, es una lectura canónica, ¿no? Es decir, la Paideia que estamos leyendo es una obra inconmensurable de la historia de los estudios griegos, de los estudios clásicos. Pero quien hizo la traducción de Gredos tampoco era menor como erudito, ¿no? Y sin embargo vamos a observar que el uso de las palabras parece darle un alcance inconmensurable a las dos traducciones. Pareciera que estamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Voy a leer otra vez el texto que acaba de leernos Juan. Fácil es alcanzar en tropel la miseria. Y yo pongo entre paréntesis los males, la precariedad. Liso es el camino que nos lleva a esa miseria. Y no reside lejos, pues los dioses inmortales han colocado antes el sudor que el éxito. Podríamos decir que la fortaleza, el equilibrio. Largo y escarpado es el camino, el sendero que conduce a ese éxito, a esa bienaventuranza que buscamos.
Y al principio, ese camino que conduce al bienestar es un camino áspero. Sin embargo, cuando llegas arriba, cuando alcanzas la cúspide, ya resulta fácil a pesar de su dureza. Aquí, en esta interpretación que hace Jäger, miseria y éxito no traducen exactamente las palabras griegas kakote, malvado, ¿no? O arete, por virtuoso, ya que no se trata aquí, nos dice el autor, de la perversidad. No estamos hablando de la maldad en sentido moral o de la virtud en sentido moral que luego entendería la filosofía griega o la posteridad. Fijaos la traducción que hace Gredos, y ahora a ver si después de esta disquisición palpamos la importancia de las dos traducciones. Yo sé lo que te conviene, necio Perses. Daos cuenta que deja que te aconseje con recto conocimiento, mi niño grande, tiene un tono bastante diferente, ¿no? A yo sé lo que te conviene, ¿no? necio Perses. Ya empezamos, ¿no? Te lo diré. Es distinto esa frase esa. Claro. Claro, te lo diré. De la maldad, fijaos, que Jäger ha eludido expresamente la palabra maldad, ¿vale? Sin embargo, en esta traducción nos dice, de la maldad puedes coger fácilmente cuanto quieras. Ya no es su camino y vive muy cerca. De la virtud, en cambio, el sudor pusieron delante los dioses inmortales. Largo y empinado es el sendero hacia ella y áspero el comienzo, pero cuando se llega a la cima, entonces resulta fácil por duro que sea. La segunda parte es prácticamente igual. Claro. Pero en la primera parte, Jäger hace una interpretación materialista, una interpretación desde la buena vida, desde el buen vivir, podríamos decir, y en la lectura de Gredos tenemos una interpretación estrictamente moral. Sí. Y el texto es el mismo, ¿no? Esto sirva para cuando, no sé si está Juan hoy por aquí, creo que no, ¿no? Qué lástima. Cuando Juan preguntaba, ¿da igual una traducción que otra? Bueno, pues ya veis hasta qué extremos puede llegar la diferencia entre una traducción y otra, ¿no? Una cosa, Jorge, entiendo que Jäger lo está traduciendo en contexto con la propia obra, es decir, él está hablándole aquí a su hermano por un pleito. Claro. Y habla de justicia y derecho. Sí. O sea, cuestiones muy humanas, ¿no? O sea, dentro de la vida de la tierra, independientemente de que él lo fíe efectivamente no a la decisión divina, sino al guardar divino, porque más bien parecen como unas... A la vigilancia, sí. Sí, exacto. Como unos depositarios, no tanto de toma de decisiones, sino de depositarios de la justicia y de la, en este caso, de la miseria también y de los males también. Son igualmente depositarios algunos de los dioses. O sea, no está... Cuando él pretende hacer... Quiero decir que cuando él pretende hacer escuchar al oyente, que sea consciente, no lo está haciendo desde un punto de vista de moral, sino que lo está haciendo desde un punto de vista de funcionamiento de la vida, de mejoría de la vida, por tus acciones, entiendo. Totalmente, totalmente. Por eso son tan llamativas la diferencia entre una traducción y la otra. En la traducción de Gredos, que está en rojo, pareciera que está hablando un profeta hebreo. ¡Malvados! ¿No? ¿Cómo se os ocurre comportaros de esa manera? Mientras que en la traducción que hace Jäger se está dirigiendo, está tratando de convencer a su hermano. Es más,
Cuando dice, deja que te aconseje con recto conocimiento, mi niño grande. ¿No? Sí, hay una clara voluntad de acercamiento. ¿No? Si tú quieres que el otro se ponga en tu lugar y te escuche, no le puedes hacer un aleccionamiento moral. ¿No? Son dos estrategias radicalmente diferentes para acercarte a tu oyente. Una desde el punto de vista del afecto y la cercanía, la otra desde el punto de vista del desprecio y del castigo. Está claro que una de las dos está equivocada, ¿no? Es decir, una de las dos no corresponde a la voluntad de Hesíodo a la hora de transmitir esta enseñanza. Yo, que sabéis que soy bien pensado y bien quedado, me inclino por la interpretación de Jäger, eso de que hablando se entiende la gente, ¿no? Es decir, yo me creo que probablemente Hesíodo buscaba en el oyente, a través del ejemplo de su hermano, un acercamiento por medio de un bienestar que todo el mundo entiende. Porque de que fácil es alcanzar el bienestar material, el bienestar emocional, físico, ¿no? Y que liso, perdón, de que fácil es alcanzar el mal, perdón, el malestar, el pasarlo mal, y que es muy fácil caer en la precariedad, yo creo que eso lo entiende cualquiera, independientemente de los valores morales que uno tenga detrás. Y que los dioses han puesto el sudor, el trabajo, antes que el bienestar, eso lo entiende cualquiera. Y cuando leamos a Berger y su psicología del pueblo campesino, nos va a quedar meridiano el por qué conseguir el bienestar es algo que, bueno, pues que lleva trabajo. Sin embargo, la otra traducción ya empieza con esa increpando al hermano, ¿no? Es decir, yo sé lo que te conviene, necio, porque de la maldad está siempre a tu alcance. Pero aquí estamos hablando, traducir por maldad es introducir un elemento moral que yo creo que en la labor pedagógica que Hesíodo se está planteando es excesiva para el objetivo que se ha planteado el autor, ¿no? Si el objetivo que se ha planteado es convencer al otro, hacerle una arenga de este tipo moral, probablemente no es lo más atinado. Bueno, sea como sea y lleve quien lleve la razón, ya veis cómo estamos ante dos concepciones muy diferentes, casi opuestas, en un pasaje que debería ser diáfano, ¿no? Con respecto a la traducción. Y esto nos tiene que poner sobre aviso de la prudencia que tenemos que tener cuando leemos, sobre todo obras clásicas, y cómo es de conveniente a veces cotejar distintas versiones o distintas traducciones. ¿Vale? Cuando queramos hacernos una idea de un pasaje confuso, bueno, pues no viene mal mirar la traducción que está en internet, con las dos traducciones que tengamos en casa, y cotejar algunos pasajes que nos resulten dudosos para tratar de extraer un sentido más acorde al que nosotros creemos que puede tener la obra. Pero ya veis que dos grandes eruditos, como acabamos de citar, se dan de bofetadas en la traducción al castellano.
y no pasa nada. Y seguramente los dos están cargados de razones a la hora de hacer esta traducción. Juan, continúa. Este fragmento enlaza con las palabras de la primera parte relativas a la eris buena y mala. Después de haber puesto claramente ante los ojos del lector la desgracia de la lucha, es preciso mostrar ahora el valor del trabajo. El trabajo se ensalza como el único, aunque difícil camino, para llegar a la arete, concepto que abraza al mismo tiempo la destreza personal y lo que de ella deriva: bienestar, éxito, consideración. La arete, que luego va a llevar el camino de lo que nosotros entendemos por virtud, ¿no? Es una virtud en este momento de la historia muy laxa. La arete es la arete del artesano, la arete del campesino, la arete de la buena madre, la arete de lo que hace de algo que cumpla su función, que la cumpla bien y que le lleve al bienestar y a la consideración por los demás. Cuando algo está bien considerado por los demás es porque es virtuoso, no en el sentido solamente moral, sino en el extenso sentido de que cumple con lo que se espera de él o de ella. ¿Vale? Adelante. No se trata de la arete guerrera de la antigua nobleza ni de la clase propietaria fundada en la riqueza, sino la del hombre trabajador que halla su expresión en una posesión moderada. Es la palabra central de la segunda parte, los erga, trabajos propiamente dichos, cuyo fin es la arete tal como la entiende el hombre del pueblo y no la aristocracia. En lugar de los ambiciosos torneos caballerescos exigidos por la ética aristocrática, aparece la silenciosa y tenaz rivalidad del trabajo. Con el sudor de su frente debe ganar el hombre su pan. Pero esto no es una maldición, sino una bendición, pues solo a este precio puede alcanzar la arete. Así, Perdona, sí. lo cual no parece más que una especie de autoengaño. Porque, hombre, porque ¿quién puede creerse que la virtud es el sudor de tu frente? Vamos a ver. Es que no. O sea, entre optar por una vida de no trabajo, ¿no? Y optar por una vida de trabajo continuo para alcanzar un arete que ya no se sabe si la vas a conseguir o no, y porque aquí lo que parece que es en el camino donde está la virtud, ¿no? En ese camino para conseguir esa riqueza, digamos, o esa virtud, es en realidad el camino. No tengas envidia, no pelees con otros, tú trabaja, que al final ya lo sabemos todo, al final una mierda, que te mueres, el caso es que te vas a morir. Y planteándose como la muerte, como la realidad final, ¿por qué tengo yo que estar trabajando todo el día? O por qué, en definitiva, para una especie de vida de, no sé, lo puedo entender trabajar, no, es que ni eso. Mira, el otro día en una conferencia, el de Atapuerca, ¿cómo se llama? El Arzuaga, ¿no? Arzuaga. Dijo, señores, aquí la cosa se jodió en el Neolítico. Cuando empezaron a cultivar y hacer el indio, cuando estaban antes perfectamente bien. Todo el día tumbado al sol, cojo las castañas si tengo y yo no me aguanto y cazo algunos animales. Pero toda esta filosofía no es más que en realidad la justificación de una situación de dominio. Tiene que trabajar porque hay otros, entre otras cosas, que tienen mucho y tú para sobrevivir pues tienes que trabajar, porque si no encima te mueres, ¿no? Y no es más que una especie de fórmula para que te conformes. Es muy bueno, es una buena interpretación. También es una buena fórmula para
llegar a alcanzar una buena convivencia colectiva. Claro. O sea, yo quiero en ese sentido pensar un poco mejor. No Claro. solamente para darle una justificación a quienes más tienen y a quien menos tiene, pues que tiene que trabajar para saber el camino de dónde está el final, que efectivamente no nos queda otra, pero sí que al menos eso es lo que siempre he entendido yo en una visión filosófica del derecho por un derecho en mayúsculas o empezando por mayúscula. Es decir, una fórmula o una serie de conceptos que permiten una convivencia más o menos pacífica entre una comunidad en la que vives, en la que te toca vivir. Y para poder aquello regirse sin que unos nos matamos con los otros, pues tiene que existir un derecho, una justicia, un trabajo para poder alcanzar esto cuando no naces de la aristocracia. Entiendo. A ver. Siempre ricos ¿No y siempre podría conseguirse pobres. ese derecho sin trabajar? ¿No? ¿El qué? ¿No se podría conseguir ese derecho sin trabajar? No. 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 No lo tienes. Ahí está la cuestión. No lo tienes porque no tienes fundamento en el que basarte. Ahí está la cuestión. Esta es la parte más marxista de Hesíodo, si Hesíodo hubiera conocido a Marx. Lamentablemente no le conoció. Si no, se habría ido al monte Hesíodo con el Capital debajo del brazo y se habría montado un pollo de narices. Vamos a ver, los seres humanos somos seres vivos. Y como animales que somos, ya sabéis que algunos somos más animales que otros, pero como animales que somos, compartimos el ser heterótrofos. Los seres humanos no vivimos de la fotosíntesis, ¿vale? Los seres humanos tenemos que comernos a otros bichitos más o menos sintientes para poder extraer de lo que nos comemos de ellos los nutrientes que necesitamos para la vida. Eso podríamos decir que es un mal diseño divino, ¿vale? Francamente, Dios se lució bastante poco haciéndonos de esa manera. Pero eso no es responsabilidad nuestra. Nosotros somos heterótrofos. Y como tales, pues tenemos que obtener de la naturaleza los nutrientes que necesitamos para mantenernos con vida, reproducirnos y relacionarnos. Eso es un hecho, ¿vale? Ahora bien, como dice Hesíodo, los dioses a nosotros nos dieron la justicia. A los animales les conminó a devorarse los unos a los otros, mientras que nosotros nos podemos conformar con comernos a los animales, pero no necesariamente con comernos entre nosotros, ¿no? Bueno, eso es un mito, ¿no? Evidentemente. Pero lo que nos está diciendo Hesíodo es que si bien en la naturaleza los seres vivos se devoran unos a los otros, los seres humanos, dirá la filosofía posterior, están dotados de una inteligencia que les permite poder llegar a un acuerdo más razonable que el de comernos los unos a los otros, ¿vale? En la medida en la que los seres humanos tenemos que obtener de la naturaleza lo que necesitamos para vivir, tenemos que trabajar. Diría Marx, cualquier ser humano tiene que dedicar una parte de la jornada a un trabajo necesario que es el que le permite reproducir su vida y mantenerse. Cuanto mayor... Por eso nos podíamos haber quedado en el Neolítico. Por eso nos podríamos haber quedado en el Paleolítico. En el Paleolítico. Claro, claro, pero como además Dios cometió la maldad de hacernos extremadamente procreadores, claro, nos podríamos haber quedado en el Neolítico si hubiéramos sido 100.000. Pero cuando somos 5.000 millones o 1.000 millones, nos vemos obligados a competir por recursos escasos. Nos vemos
obligados a competir por unos espacios vitales cada vez más escasos en la medida en la que nos vamos, como dijo Dios, ¿cómo es? Proliferando. Proliferando por ahí. Claro, que no hemos tenido métodos de contracepción adecuados hasta hace muy poquito tiempo y solamente en una parte muy reducida del planeta. La realidad es que desde el Neolítico hasta ahora, y ahí estoy de acuerdo con Arzuaga, pero que también es el planteamiento de Lévi-Strauss, recordaréis, ¿no? Cuando él nos dice que el paraíso perdido lo dejamos en ese tránsito entre el Paleolítico y el Neolítico, ¿no? A partir del Neolítico, esta necesidad de trabajar que se transformó en una vida sedentaria, o se resolvió a través de una vida sedentaria y de la agricultura y la domesticación de animales, generó unos excedentes de producción que para los seres humanos se transformaron en una auténtica maldición. Porque mientras los seres humanos no conseguíamos de la naturaleza más que lo que podíamos comernos o cargar sobre nuestra espalda, no había nada que acumular. En el momento en el que pasamos a la vida sedentaria y empezamos a almacenar en campos de trigo, en ganado guardado en cercados o en graneros, alguien puede pensar que, oye, con todo ese grano acumulado en esa aldea, qué bien viviría yo sin pegar un golpe a cuenta de lo que trabajan los demás, ¿no? Y como la ley de Murphy siempre se cumple, si algo malo puede ocurrir, seguramente ocurrirá, ¿no? Bueno, pues en algún momento, bastante al principio de la historia del Neolítico, pues hubo quien decidió que eso de trabajar era muy cansado, ¿no? Y que lo mejor era que trabajara otro, que yo me dedicaba a la jefatura, a la religión o a la filosofía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O a defender a mi aldea de las hordas enemigas que vienen a asaltarme, en plan los 7 samuráis, ¿no? En el momento en el que una parte de la comunidad se arroga el derecho de vivir a costa de lo que produce la otra parte de la comunidad, estamos ante un concepto de explotación con mayúsculas. Podrá ser más intensa, menos intenso, más brutal, menos brutal, pero aparece una figura nueva que es la de quienes viven del trabajo ajeno. Contra eso está protestando Hesíodo. ¿Vale? Es decir, Hesíodo está diciendo a esos señoritos, a esos jueces devoradores de regalos, que viven del sudor del trabajo ajeno, yo les digo que son unos inmorales y que van en contra de las leyes divinas, de las leyes de justicia, de la equidad que nos debemos entre los seres humanos. Y yo le digo a los que trabajan, a los que viven de su propio trabajo, que vivir de tu propio trabajo no es ninguna vergüenza. Vivir de tu propio trabajo es lo que hace cualquier persona y lo que debe hacer cualquier persona honrada. Lo que es una sinvergüencería es querer vivir sin trabajar. Es querer vivir del trabajo de los demás. Eso es lo que es una porquería, es lo que está queriéndonos transmitir Hesíodo. Él no está haciendo una alabanza al trabajo. El trabajo es lo que nos ha tocado porque Prometeo le robó el fuego a los dioses, ¿vale? Pero una cosa es que nos toque trabajar y otra cosa es que nos toque trabajar para otro. Lo que es digno, lo que es decente, es trabajar cada uno para subvenir a sus propias necesidades. Y lo que es digno y lo que es decente es compartir, porque la mitad es más que el todo. Compartir
a partir de lo que cada uno ha contribuido al común. Yo creo que lo que Hesíodo está señalando a sus contemporáneos es la desvergüenza de quienes pretenden vivir sin trabajar y vivir bien, por supuesto, porque ya sabéis que un obispo come y no come poco, ¿no? Es decir, vivir a costa del trabajo de los demás, y encima además, a través de la mitología heroica de Homero, encima además aparecer como los grandes héroes. No solamente explotas y vives a costa de los demás, sino que encima quieres aparecer como la arete, como la representación de la virtud. Pues no, la virtud está en el trabajo. Está en el trabajo que hace cada uno por sí mismo para subvenir a lo que necesita. Y no se lo roba a los demás, ni trapichea con los demás. Ese creo yo que es el mensaje que él nos está diciendo. Pero claro, seguro que Hesíodo, si pudiera volver al Paleolítico, también volvería. Y yo también, ¿eh? Sí, y yo también. Y te aseguro que yo también. Incluso sin teléfono móvil. Y sin teléfono móvil, para nada, para nada. Bueno, pues ya tenemos 3 maneras diferentes de entender el poema, la de Rosa, la de Sara y la mía. Habrá que ver qué pensaba decir, pobre, ¿no? Juan, continúa tú, por favor. Así, resulta perfectamente claro que Hesíodo, con plena conciencia, quiere poner al lado de la educación de los nobles, tal como se refleja en la epopeya homérica, una educación popular, una doctrina de la arete del hombre sencillo. La justicia y el trabajo son los pilares en que descansa. Pero entonces, ¿es posible enseñar la arete? Es decir, esto date cuenta, Juan, que es tremendamente novedoso. Sí, sí. Porque la arete antes era algo propio de la clase social. Y lo que está planteando ahora Hesíodo es que la arete es de todos. Es una práctica. No es algo con lo que tú naces. No, 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 no. Tú naces como naces, pero puedes ser un perfecto sinvergüenza, siendo de la clase aristocrática, ¿no? o presumido de la clase aristocrática, y puedes ser un perfecto virtuoso, aunque hayas nacido pobre. Porque la arete, como bien antes había visto Rosa, es una praxis, es algo que se hace durante la vida. Continúa. ¿Es posible entonces enseñar esta virtud, esta arete? Pregunta fundamental se halla al principio de toda ética y de toda educación. Hesíodo la suscita, apenas pronunciada la palabra arete. Ciertamente es el mejor de los hombres aquel que todo lo considera y examina qué cosa será, en último término, lo justo. Bueno es también el que sabe seguir lo que otro rectamente le enseña. Solo es inútil aquel que ni conoce por sí mismo ni toma en su corazón la doctrina del otro. Esta frase es brutal, ¿no? En Hesíodo. Es brutal. Es el mejor de los hombres, sin duda, el que todo lo piensa, el que todo lo considera y examina qué cosa será lo justo. Eso es genial, oye. Una maravilla. Un filósofo. Pero bueno, no todo el mundo es filósofo, dice Hesíodo. Y bueno también, en ausencia del filósofo, bueno también es el que sabe seguir lo que otro rectamente le enseña. Tonto. ¿Vale? No, bueno, quiero decir, si no somos tan listos como para saber lo que tenemos que hacer, por lo menos dejémonos enseñar, ¿no? Dejémonos señalar el camino. Y dice él esa frase brutal: solo es un inútil, ¿vale? Solo es un inútil, ¿vale? Aquel que ni sabe por sí mismo, ni se rodea de gente que sabe, ni toma enseñanza de otro. Ese es el que, hijo mío, está perdido para la ciencia, ¿vale? ¿Vale?
La traducción de Gredos de este pasaje también es digna de consideración. Es el mejor hombre en todos los sentidos el que por sí mismo se da cuenta, tras meditar de lo que luego y al final será mejor para él. A su vez, es bueno también aquel que hace caso a quien bien le aconseja. Pero el que ni por sí mismo se da cuenta, ni oyendo a otro lo graba en su corazón, este, en cambio, es un hombre inútil. Ya veis, aquí, en este párrafo, la traducción de Gredos es mucho más elegante, ¿no? Es mucho más fina que la que tenemos en el otro texto. Seguramente el primer texto es más fiel al texto original, y la otra, pues bueno, está más completada para dotarla de sentido. Porque es más general. Coincide, ¿no? Pero coincide en el sentido, ¿no? Coinciden en el sentido perfectamente, pero sin embargo, claramente, ¿no? Son dos construcciones muy diferentes desde el punto de vista sintáctico, ¿no? Una es más personal, se dirige a su hermano, es más particular, y la otra es más general, más universal. Ensanchando el propósito. Efectivamente, ¿no? Continúa, Juan. Estas palabras se hallan, no sin fundamento, entre la enunciación de la arete y el comienzo de los preceptos que continúan. Perses, y quien quiera que oiga las doctrinas del poeta, debe hallarse dispuesto a dejarse guiar, si no es capaz de conocer por sí mismo lo que le aprovecha y lo que le perjudica. Así se justifica y adquiere sentido la totalidad de su enseñanza, y así estos versos han valido en la ética filosófica posterior como el primer fundamento de toda doctrina ética y pedagógica. Casi nada que Aristóteles, el mismísimo Aristóteles, cita a Hesíodo textualmente en la Ética Nicómaco, ¿no? Adelante. Aristóteles los acepta en su plenitud en la Ética Nicomaquea, en su consideración introductora sobre el punto de vista adecuado. La arge, el fundamento. De la enseñanza ética. En política, en ética, el fundamento arge es lo que se busca. Si éste se mostrase con evidencia, no tendríamos necesidad de un porqué. Sí, fijaros cómo razona Aristóteles, ¿no? Es decir, si en política el fundamento de las cosas, la razón, la causa de las cosas se presentara de forma evidente, no nos preguntaríamos por qué pasan las cosas, ¿vale? Diría Marx, sobraría toda ciencia si las cosas se presentaran con evidencia, ¿vale? Adelante. Pero quien no tenga la suerte de contar con esta evidencia, ni facilidad para alcanzarla, deberá mejor atender las palabras de Hesíodo. Tiene absoluta superioridad quien piensa todo por sí mismo. Y también es sensato quien sabe dejarse enseñar. Pero quien no piensa nada por sí ni acoge de buen grado las palabras de otro, es un absoluto inútil. ¿No? Aquí veis cómo cómo Aristóteles toma las palabras de Hesíodo prácticamente de forma literal, ¿no? Gracias, Juan. Mari, continúa tú, por favor. Esta es una indicación de la mayor importancia para comprender su función en el esquema general de los erga, pues también ahí juega un papel de la mayor importancia la cuestión del conocimiento. Perses no tiene una concepción justa, pero el poeta debe dar por supuesto que es posible enseñarla, desde el momento en que trata de comunicarle su propia convicción y de influir en él. La primera parte, preparar el terreno para sembrar la simiente de la segunda. Desarraiga prejuicios y errores que se interponen en el camino del conocimiento de la verdad.
no es posible que el hombre llegue a su fin, a su objetivo vital de paz y prosperidad, mediante la contienda y la injusticia. Para obtener la verdadera prosperidad es preciso que ajuste sus aspiraciones al orden divino que gobierna el mundo. Y solo una vez que el hombre ha llegado a la íntima convicción de esto, otro puede, mediante sus enseñanzas, ayudarle a encontrar el camino. Este párrafo me parece espléndido en todos los sentidos y creo que le da unidad a lo que planteaban Rosa y Sara. Nos dice, el poeta debe dar por supuesto que esa virtud es posible enseñarla, ¿no? Dice, la primera parte del poema prepara el terreno para sembrar esa segunda parte del poema. En la primera parte desarraiga los prejuicios y errores que se interponen en el camino del conocimiento de la verdad. Porque no es posible que el hombre cumpla su finalidad, consiga ese objetivo de paz y prosperidad, de buena vida, que hemos hablado antes, mediante la contienda y la injusticia. Para obtener la verdadera prosperidad es preciso que ajuste sus aspiraciones a esa equidad, a ese principio de justicia que gobierna el mundo. Y una vez que el hombre ha llegado a la íntima convicción de esto, entonces, si no tiene suficiente inteligencia para acceder por sí a esos fundamentos, puede, mediante las enseñanzas de otro, encontrar su camino. Continúa, María. Siguen a la parte general que lo pone en esta situación precisa, las doctrinas prácticas particulares mediante una serie de sentencias que otorgan al trabajo el más alto valor. Así recuerda mis advertencias y trabaja, Perses, vástago divino, para que el hambre te aborrezca y te ame la casta y bella Demeter y llene con abundancia tus graneros. Quien vive en activo es aborrecido de los dioses y de los hombres. Fijaos qué interesante. Quien vive inactivo no solo vive aborrecido de los dioses, vive aborrecido de los hombres, que saben que es un zángano. Continúa. Asemeja al zángano que consume el penoso trabajo de las abejas. Procúrate un justo placer entregándote a una justa medida, al trabajo. Así, tus graneros se llenarán con las provisiones que te proporcione cada año. El trabajo no es ninguna vergüenza. La ociosidad sí es una vergüenza. Si trabajas, te envidiará el ocioso por tu ganancia. A la ganancia sigue la consideración y el respeto. En su condición, el trabajo es lo único justo. Solo con que cambies tu atención de la codicia de los bienes ajenos y la dirijas a tu propio trabajo y cuides de su mantenimiento tal como te lo aconsejo. Habla entonces Hesíodo de la tremenda vergüenza de la pobreza, de las riquezas adquiridas injustamente y de las riquezas concedidas por Dios, y sobre la veneración de los dioses, la piedad y la prosperidad. No, y la propiedad, perdón. Una vergüenza denigrante embarga al necesitado, una vergüenza que hunde completamente a los hombres o les sirve de gran provecho, una vergüenza que va ligada a la miseria igual que la arrogancia al bienestar. Las riquezas no deben robarse. Las que dan los dioses son mucho mejores, pues si alguien con sus propias manos quita a la fuerza una gran fortuna o la roba con su lengua, como a menudo sucede, cuando el deseo de lucro hace perder la cabeza a los hombres y la falta de escrúpulos oprime a la honradez, rápidamente le debilitan los dioses y arruinan la casa de un hombre semejante, de modo que por poco tiempo le dura la dicha.
Continúa Carlos Llorens. Gracias, María. Derecho. Habla el micro, Carlos. Con pureza y santidad. No, igualmente. No, estamos en habla de las relaciones con los amigos. Ah, bueno, sí. Habla de las relaciones con los amigos y los enemigos, y especialmente con los vecinos queridos, del clan, el recibir y el ahorrar, de la confianza. Del dar, el recibir y el ahorrar. De la confianza y la desconfianza, especialmente con las mujeres, sobre la sucesión y el número de hijos. Igualmente, el que maltrata a un suplicante, solicitante de asilo, o a su huésped, o sube al lecho de su hermano para unirse ocultamente a su esposa incurriendo en falta, o insensatamente causa daño a los hijos huérfanos de aquel, y el que insulta a su padre anciano, ya en el funesto umbral de la vejez, dirigiéndose a él con duras palabras, sobre éste ciertamente descarga el mismo Zeus su ira, y al final, en pago por sus injustas acciones, le impone un duro castigo. Pero tú aparta por completo tu voluble espíritu de estos delitos. Con pureza y santidad, en la medida de tus posibilidades, haz sacrificios a los dioses inmortales y quema en su honor espléndidos muslos. Otras veces, conciliátelos con libaciones y ofrendas, cuando te vayas a la cama y cuando salga la sagrada luz del día, para que te conserven propicio su corazón y su espíritu, y puedas comprar la hacienda de otros, no otro la tuya. Al que te brinde su amistad, invítale a comer, y al enemigo, recházalo. Sobre todo, invita al que vive cerca de ti, pues si tienen alguna dificultad en la aldea, los vecinos acuden sin ceñir, acuden de inmediato, mientras que los parientes tienen que ceñirse, tienen que hacer grandes preparativos. Me encanta este párrafo y va muy en la línea de lo que decía antes Sara, de la importancia de mantener buenas relaciones con la vecindad. Al que te brinde su amistad, invítale a comer. Y al enemigo, lejos. Sobre todo, invita al que vive cerca de ti. Pues si tienen alguna dificultad en la aldea, los vecinos acuden sin ceñir. ¿Qué quiere decir eso? Ceñir es apretarse la faja cuando uno está en la casa como quien dice en pijama, ¿vale? Y cuando ocurre una emergencia, los vecinos acuden sin necesidad de tener que vestirse y tener que hacer un gran viaje, sin ceñirse la faja, mientras que los parientes que no viven cerca tienen que ponerse la faja y ir a acudir a ti haciendo grandes preparativos. Más te vale tener un buen vecino cerca que un pariente lejos, ¿no? Continúa, Carlos. Una plaga es un mal vecino, tanto como uno bueno es una gran bendición. Cuenta con un tesoro quien cuenta con buen vecino. No se te morirá la vaca si no tienes mal vecino. No se te morirá la vaca si no tienes mal vecino. Continúa. Mide bien al recibir del vecino y devuélvele bien con la misma medida y mejor si puedes, para que si le necesitas también luego le encuentres seguro. No te hagas rico por malos medios. Las malas ganancias son como calamidades. Aprecia al amigo y acude a quien acude a ti. Da al que te dé y no des al que no te dé. A quien da, cualquiera da, y a quien no da, nadie da. El regalo es bueno, pero la rapiña es mala y dispensadora de muerte. Pues el hombre que de buen grado, aunque sea mucho, da, disfruta con su regalo y se alegra en su corazón. Pero el que roba a su antojo
obedeciendo a su falta de escrúpulos, lo robado, aunque sea poco, le amarga el corazón. Pues si añades poco sobre poco y haces esto con frecuencia, lo poco al punto se convertirá en mucho. El que añade a lo que tiene evitará la quemazón del hambre. Lo que hay dentro de casa no inquieta al hombre. Es mejor tener dentro de casa, pero lo de fuera es dañino. Bueno es coger de lo que se tiene y un tormento para el alma necesitar de lo que no se tiene. Bueno es coger de lo que se tiene y un tormento necesitar de lo que no se tiene. Continúa. Te recomiendo que medites estas advertencias. Ya veis, aquí Hesíodo hace toda una colección de la sabiduría popular con respecto al buen trato con el vecindario, con la hacienda, la prudencia, el ahorro. Termina el párrafo en rojo, Carlos. Sí. Al empezar la jarra y al terminarla, sáciate. A mitad, haz economías, pero es mezquino el ahorro al llegar al fondo. El salario convenido con un hombre amigo sea suficiente y con un hermano pon delante entre bromas un testigo. Sabido es que la confianza y la desconfianza pierden a los hombres. Que no te haga perder la cabeza una mujer de trasero emperifollado. Que susurre requiebros mientras busca tu granero. Quien se fía de una mujer se fía de ladrones. Procura tener un solo hijo para conservar intacto tu patrimonio, pues así la riqueza crecerá dentro de tu casa. Y ojalá que te mueras viejo si dejas otro hijo. Para muchos hijos, Zeus podría conceder fácilmente una envidiable fortuna. A más hijos, mayor cuidado y también mayor rendimiento. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Recordad tener cuidado de los traseros emperifollados. Bueno, ya veis que Hesíodo, bromas aparte y patriarcado aparte, es muy grande y nos está colocando ante un momento de cambio en la sociedad griega y está sembrando el inicio de una forma de pensamiento que dará al final forma a todo el pensamiento posterior, incluido el pensamiento ético y político que veremos más adelante cuando lleguemos a la filosofía. Espero que os lo hayáis pasado bien. Sí, muy interesante. Muy bien, muy chulo, muy bonito. Y el viernes que viene terminamos este texto, os enviaré el texto de Berger y el viernes que viene más, pero como decía el gran Wyoming, no mejor. Mejor es imposible. Buena semana, compañeros. Feliz fin de... Hasta luego. Fin de semana a todos. Pasarlo bien. Nuevamente. Adiós.